Muchas bendiciones y gracias una vez más por estar con nosotros en sintonía en este tu programa, El Señor lo hizo. Cada semana tomándonos el tiempo para escuchar y entender cuál es el consejo sabio que Jesús ministra al corazón de los hombres, a los fines de que cada hombre tenga la oportunidad de construir su relación exitosa con Jesús. Cada vez que la palabra de Dios nos invita a sentarnos, a relajarnos, para ser confrontado, para ser guiado en una esencia fundamental de verdad y de justicia ministrada a través de la revelación de la palabra al corazón del hombre, es para que produzca un nuevo nacimiento. Y esta es la intención. Jesús quiere que cada persona tenga esta oportunidad. Y no hay otra mejor que abriendo el corazón y el oído, poniendo receptivo el pensamiento para asimilar cuál es el consejo que Dios está ministrando al corazón de cada persona en la tierra. Prende, gracias por estar en sintonía con nosotros. Una vez más, este es tu programa, El Señor lo hizo. Quisiera tomar un tema muy particular en el cual el mundo, por lo general, celebra un nacimiento generalmente en los últimos 2 meses del fin de año. Muchas culturas a nivel mundial, o más bien el mundo entero lo hace en su forma tradicional y cultural de expresarlo. Otras culturas sencillamente no tienen culturas parecidas, pero sé que por causa del comercio han entrado en algunas ciertas prácticas. Muchos celebran el nacimiento, muchos al final de cada año. Muchos les interesa recordar el nacimiento de Jesús. Para esto es importante conocer lo que la palabra de Dios establece. Pues el inicio que caracteriza las obras de Dios no es más bien su objetivo, sino el final de ella. Lo voy a decir otra vez. Uno de los aspectos que caracteriza el movimiento de Dios en toda la vastedad de sus obras, en todas las cosas que ha hecho y que ha emprendido, es poder garantizar el éxito al final de dichas obras. No nos vayamos más lejos. Si nosotros podemos escudriñar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, en toda la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, si nosotros podemos escudriñar cada profecía, cada aprobación de Dios para que cualquier persona fuese líder o rey, ungido por Dios sobre el pueblo, así como también desarrollase oficio o ministerio relacionado o cercano al pueblo de Dios o cercano al tabernáculo de Dios, al ministerio en general, todo era garantizándole Dios el éxito al final de la jornada si se aplicaba los mandamientos, si seguía los preceptos, si respetaba el cumplimiento y daba un buen testimonio. Todo Jesús, Jehová Dios de los ejércitos, el Espíritu Santo, se concentraron más bien en no cómo el hombre comienza a desarrollar las obras en la tierra por Dios, sino cómo termina. El fundamento es correcto cuando es planteado el inicio. Dios, si se trata de Dios, no estoy hablando si se trata del hombre, una institución, una organización. Si se trata de Dios, todo fundamento es planteado de manera correcta. No hay duda alguna, no hay un término que se puede implementar. Bueno, lo que mal comienza, mal termina. No. Se habla de Dios. Dios pone el fundamento verdadero, Dios pone el fundamento correcto para aseverar que el inicio sea correcto, de manera propia,
verdadero, seguro. El objetivo de Dios es pastorear al hombre en el desarrollo de sus obras para que su final alcance el éxito que se persigue. Aquí está la clave. Hay un dicho popular. No acostumbro a decir dichos, ni adagios, ni nada de eso. Pero hay un dicho popular que dice relacionado con esto. Cuando habla de la perseverancia, el que persevera, alcanza. El que persevera, alcanza. De manera que Dios quiere que el hombre persevere en la instrucción primera que recibió, a los fines de que pueda alcanzar el éxito al final. Si nosotros hablamos de la importancia de poder concentrarse en terminar correctamente, esta misma pregunta los discípulos lo tenían. Noten esto. En el libro de San Mateo, capítulo 24, la palabra de Dios enseña lo siguiente, precisamente en el verso 3, hablando de las señales antes del fin. Término. Antes de Señor, ok, tú nos has dicho tantas cosas y tenemos ya prácticamente 3 años contigo. Caminando 3 años que ya iniciamos este ministerio y que estamos aprendiendo contigo, viendo señales, prodigios, maravillas, viendo liberaciones, resurrecciones de muertos, escuchando un consejo bíblico y un mandamiento increíble que transforma el corazón y confronta el alma. Tú hablas sobre que el día final vendrá y habla que el fin estará cerca, pero que es necesario que acontezcan algunas cosas. Los discípulos tenían curiosidad. Ya habían pasado el inicio, pero tenían curiosidad. Cuando tú te vayas, nosotros le daremos continuidad al ministerio, pero queremos saber qué señales habrán antes del fin. Noten lo que dice. San Mateo 24:3 dice, y estando Jesús, significa él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Obviamente los que han leído el pasaje y los que no, Jesús respondió de esta forma. Respondiendo Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Number 1. Número 2, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra y de rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán naciones contra naciones y reinos contra reinos, y habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares del mundo, y todo esto solamente será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús lo estableció. Cuando ustedes vean todo eso, entonces vendrá el fin. Los discípulos querían saber. Hoy en día la misma pregunta existe. Mas la misma pregunta existe no en el objetivo en el que Jesús quiere que la gente se interese a conocer. ¿Cuál es el fin de todo esto? Sino que haya
un reconocimiento y una característica que nazca en el corazón del hombre de divorciarse de la celebración de los inicios, divorciarse de la cultura de vida cotidiana, divorciarse de su día a día para poder aferrarse a lo que está profetizado de parte de Dios en relación a el término de los tiempos. Y cuando estoy hablando del término de los tiempos, noten lo que estoy diciendo. No significa dejar de ser papá, mamá, hermano, tío, nieto, hijo, primo, abuelo, obrero, productor, trabajador, profesor, maestro, abogado, ingeniero, estudiante. No significa dejar esto. Lo que significa es concentrarte en lo que es importante, porque todo lo que había sido preparado para el inicio ya pasó. Ahora lo que el mundo debe de prepararse es para el final. ¿Sí me doy a entender? Todo lo relacionado para el inicio ya pasó. ¿Cuándo fue el inicio? Cuando el Padre vio la creación, la raza humana, perdiéndose sin fe y sin esperanza, y decidió enviar una respuesta de salvación al hombre, para que el mundo, el hombre, la raza humana, recibiendo a Jesús como su Salvador personal, entrase por la puerta estrecha que es Jesús, caminase por el camino a la vida eterna y se reconciliara nuevamente con Jehová, Dios de los ejércitos, el Padre, a los fines del hombre poder heredar la vida eterna. Estos fueron los inicios. ¿Cómo esto sucedió? Jesús nació en la tierra, injertado por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer. Posteriormente Jesús dio su testimonio y a los 30 años comenzó su ministerio, predicó y enseñó y estableció fundamentos, mandamientos, estatutos, decretos para que el hombre pueda seguirlo. Y Jesús dijo, el que practique estas palabras, por ellas vivirá. El que guarde mis mandamientos será verdaderamente mi discípulo. Cuando Jesús estableció esto, hizo milagros, señales y prodigios a los fines de que el hombre pueda ver que toda la palabra que Jesús predicó fue aseverada con milagros y prodigios que no le es facultable a nadie hacer en la tierra que no sea Dios o que no venga de Dios. Tan pronto Jesús establece eso, una palabra indubitable, inquebrantable, que no se puede anular, lo demuestra con milagros, señales y prodigios irrefutables, que nadie puede negarlos. Posteriormente, entonces, muere en la cruz del Calvario como estaba profetizado para hacer expiación por cuanto era el ritmo de sacrificio de parte del hombre para con Dios por causa de los pecados del mundo. Dios el Padre establece, haré un último sacrificio en la tierra y lo haré con mi propio Hijo a los fines de perdonar al hombre de una vez y por todas a través de Jesús, todo el que venga y se rinda a Él. Jesús muere en la cruz del Calvario, pasa 3 días bajo tierra y al tercer día es resucitado por el Espíritu Santo. Luego que resucita corporalmente, aparece a más de 500 personas en la tierra, empezando con los 2 discípulos que iban en el camino de Maús y posteriormente a los 12 en una casa. Luego que Jesús establece eso, reúne a sus discípulos, a más de 120 personas, estoy hablando como unas 400 personas, se reunieron para despedir a Jesús, libro de Hechos capítulo 1, se reunieron para despedir a Jesús en su último ascenso de la tierra al cielo. 2 ángeles se pararon
pararon junto a los discípulos mientras Jesús iba alzado y le daba instrucciones a ellos diciéndole: quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Posteriormente, el día del Pentecostés, las fiestas judías, estaban todos unánimes juntos en un salón. 120 quedaban porque otros se habían desencantado, perdieron la fe y se habían ido. Luego de haber terminado esto, el Espíritu Santo vino y comenzó el desarrollo apostólico. Los apóstoles, los discípulos de Jesús le dieron continuidad al ministerio que Jesús había iniciado. Jesús es recibido por una nube en los cielos y los varones galileos, los ángeles le dicen a los galileos reunidos, a los discípulos de Jesús: el mismo que ustedes están mirando que ha sido tomado de la tierra al cielo, así mismo también vendrá y todo ojo le verá. Simple. Todo esto fue hecho ya al principio. Esto es el principio. No es el nacimiento de un niño que se celebra. No es un regalo que se da en los últimos meses del año. El que estoy planteándote ahora, ese fue el inicio de Dios para establecer las cosas. So now, Dios terminó su agenda inicial hace 2000 años. Oh, listen to me, people. Dios terminó su agenda inicial hace 2000 años atrás. ¿Para qué se debe preparar la raza humana ahora para el final? El inicio ya fue dado, 2000 años de su desarrollo. Now es el final. Ahora, Dios quiere preparar a la raza humana a que se concentre en cuál debe ser su condición delante de Dios al final de los tiempos. El hombre, la raza humana no ha alcanzado esto. La raza humana no ha heredado esto todavía, por cuanto no ha podido prestar la atención debida a la palabra veraz y correcta del fundamento que Jesús enseña en ella, sino que ha escuchado toda clase de información acerca de Jesús y de ellas ha tomado la que mejor le aplique a su nivel de pensamiento y a su condición de vida. Puedo poner un ejemplo. Si a este le aplica de la información que está escuchando que Jesús es un Dios de milagros y la persona está enferma, las cojo de la información que están diciendo, como se despierta en la persona el interés de recibir su sanidad. En este otro aspecto, si se está enseñando acerca de cualquier beneficio de prosperidad o económico debido a su condición de vida, entonces toma la información conforme a su condición que está viviendo de cómo ser prosperado por Jesucristo. Y así cada persona del mensaje no va aplicando el mensaje, sino va oyendo el mensaje y va pasando. Y cuando escucha algo que se aplica a lo que desea, a lo que quiere, a lo que persigue y a lo que puede recibir o a lo que quiere recibir de Dios, entonces se para y lo coge y dijo: oh, esto es importante para mí. Oh, y todo lo otro que pasó, ok, es esto lo que yo quiero. So, basta al hombre. Y este es el común denominador que Dios quiere ver en toda la tierra, en cada ser humano. Para el hombre de buscar su deseo y comience la raza humana a buscar la voluntad de lo que Dios quiere hacer con el hombre para el final. Y te voy a dar un dato simple. Dios quiere convertir a toda la raza humana en hijos suyos. Lo voy a decir otra vez. Lo que Dios el Padre a través de Jesús y en su Santo Espíritu, el cual está operando, el Espíritu Santo de Dios está operando en el 100% sobre la tierra right now, lo que ellos quieren conseguir es que más de 10,000 millones de personas, todos niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos de toda nación y de toda lengua, tenga el privilegio de ser convertido en hijo de Dios. Este es el final
exitoso que Dios expecta. Listen to me. No estoy hablando de prosperidad financiera, no estoy hablando de salud o de milagros. Estoy hablando de un nuevo nacimiento, de pasar de muerte a vida, de pecador a hijo de Dios. De esto es que estoy hablando. Estoy hablando no de una condición del cuerpo carnal, corporal, físico. Me estoy refiriendo a una condición del alma y del corazón, del hombre que debe cambiar, al cual Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, today, le demandan el todo al hombre. Obediencia, fe, fidelidad, rectitud, testimonio, conversión, arrepentimiento. Esto es lo que Dios le demanda a los hombres hoy. Esto es el final. Esto le da al hombre la capacidad para poder heredar todas las cosas y al final terminar con éxito. Por ende, concéntrese la raza humana en no un cuestionamiento de qué señales habrán de la venida del Señor. No. Vamos a concentrarnos ni en el pasado, cómo iniciaron las cosas, vamos a celebrar un nacimiento. No nos concentremos entonces en si vendrá fuego a la tierra o vendrá agua. Vamos a concentrarnos en el hoy. Vamos a concentrarnos en el ahora. ¿Qué tú tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo? That's it. No tenemos que ser científicos para esto. Es solo dos cosas simples. ¿Qué tú tienes que hacer y cómo tú tienes que hacerlo? Lo voy a decir otra vez. Vamos a concentrarnos ni en el pasado, ni en el inicio, ni en el final, sino en el presente. No si va a descender fuego del cielo, si va... Ok, todas estas señales que Jesús dijo están cumplidas todas, excepto una. Cuando digo todas, es todas, excepto una. Y esta es la última señal para manifestarse. Cuando el pueblo de Israel estaba 400 años esclavo en el país de Egipto, por 400 años siendo el pueblo hebreo esclavo de los egipcios, Dios envió a Moisés a Faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo, porque el clamor de su esclavitud ha subido delante de mí y he descendido para libertarlos. Y Moisés fue a Faraón y le dijo: dice Dios que deje ir al pueblo. Faraón dijo: no. Dios dijo: esto es lo que voy a hacer. Voy a darle 10 señales. Y al término de las 10 señales, los dejará ir. Dios hizo a través de Moisés, enviando sobre Egipto, no sobre los hebreos que vivían en el país, sino solo caía sobre los egipcios. 10 plagas. 9 plagas pasaron y nada cambió, ni en el corazón de Faraón, ni en la condición de vida de los hebreos. Pero siempre hay una última plaga. Siempre hay una última señal. Dios dijo: viene la última señal, and I promise you, Dios hablando a Moisés, ahora él va a dejar ir al pueblo. Esta señal fue la muerte de todo hijo primogénito de toda la nación de Israel, incluyendo el hijo del faraón. En una sola noche murieron todos en toda la nación. Now, next day in the morning, el próximo día en la mañana, Faraón le dijo: salga, Moisés, toma el pueblo y sale aquí. So now, todas las profecías y señales que Dios dijo que debían de cumplirse y el hombre ver en el libro de Mateo capítulo 24, se han cumplido, excepto la última. ¿Cuál es la última?
la predicación del evangelio del reino de Dios en toda la tierra. Oh, listen to me. La predicación del evangelio del reino de Dios en toda la tierra. ¿Se ha hecho esto todavía? Falta. Why? ¿En qué consiste la predicación del evangelio del reino de Dios en toda la tierra? La predicación del evangelio del reino consiste no en la provisión a el cuerpo natural, sino a la provisión al alma espiritual del hombre. El evangelio del reino no viene a acomodar al hombre en su ambiente físico natural, sino viene a confrontar al hombre en su ambiente físico cómodo natural para poder entonces transformar el alma, construirlo en hijo de Dios y poder salvarlo. Esa es la intención única del mensaje del reino en el corazón de toda la raza humana. Este mensaje trae una confrontación exclusiva y única que quebrantará toda compañía multimillonaria alrededor del mundo y los gobiernos que han diseñado un sistema laboral y social esclavista en el cual han condenado a los hombres para que puedan servir a sus mayores propósitos. Por ende, el mensaje del reino de Dios trae una confrontación en el alma del hombre y una destrucción en el sistema que el hombre ha creado. ¿Sí me explico? ¿Cuál es el final de esto? La victoria absoluta de Jesucristo en el corazón de cada individuo y por ende la victoria total y absoluta de cada ser humano transformado en hijo de Dios. ¡Tarán! Eso es lo que Dios quiere hacer. No hay, people, listen. No hay mejor final en la tierra que este. Why? Listen. Miren lo más grande que un hombre puede tener. Es esto. Que Dios esté en el hombre y que el hombre pueda estar en Dios. Es lo más grande que a una persona en la tierra le puede ocurrir. No hay nada mayor. Lo voy a decir otra vez. Lo más grande en la tierra que un ser humano puede experimentar es que Dios esté en él y que él esté en Dios. Es lo más grande. Y si esto le pasa a un niño, a un adolescente, a un adulto, a un anciano, a los jóvenes alrededor del mundo, de cualquier cultura, nación y lengua, people, serán los más exitosos, bendecidos y ricos de toda la tierra. Aleluya. Por ende, te voy a dar la oportunidad ahora. Das el paso primero. Vamos a pensar y a trabajar en el aquí, en el ahora y en el presente. Vamos a concentrarnos en el último cumplimiento de la señal antes del advenimiento de todas las grandes maravillas que Dios va a hacer. Vamos a concentrarnos en recibir a Jesús como tu Salvador personal y que el cambio de todo tu ser comience a ocurrir hoy. Ora conmigo. Recibe a Jesús como tu Salvador personal ahora y deja que el Evangelio del Reino encuentre cabida dentro de ti. Ora conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por este momento, por darme el privilegio de poder escuchar, entender cuál es tu llamado. Perdóname por haber vivido quebrantando tus mandamientos todo el tiempo. Mas ahora yo me reconcilio contigo y me arrepiento de todos mis pecados para poder recibir de ti todo cuanto has prometido en tu palabra, haciéndome tu hijo y tu heredero. Por ende, gracias por salvarme en este día, escribiendo mi nombre en el libro de la vida, y dame la capacidad para poder ser fiel
y obediente a cada fundamento, mandamiento que tú has establecido. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte welcome, bienvenido. Has puesto los pies en las filas para convertirte en un hijo o en una hija de Dios. Y esto es lo importante. Por ende, te invito a que continúes escuchando. El Señor lo hizo. Y que veas los programas pasados a los fines de que puedas recibir estratégicas herramientas que puedas poner en práctica. Por ende, es importante que comuniques el mensaje para que otros puedan tener la oportunidad que también has tenido tú. Así que, ¿qué más te puedo decir? Sigue en sintonía con nosotros y nos vemos en otra próxima entrega de este tu programa. El Señor lo hizo. Bendiciones.